Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar un poco acerca de un tema que ya estuvo en un video, que es acerca de que los hijos no pagarán los pecados de los padres. Y aquí vamos a ver cómo nosotros, cuando ocurre alguna desgracia, tratamos de hacer creer de que estas personas que han recibido la desgracia es producto de sus propios pecados, es un castigo divino, ¿no? Esto es algo muy común cuando ocurre algún desastre natural, cuando ocurre alguna enfermedad imprevista, extraña, podemos pensar que eso es producto del pecado de esa persona o de esa comunidad o de ese grupo de personas y que Dios nos está castigando por eso. Y lo peor de pensar así es de que la idea es, ellos son más pecadores que nosotros, ellos son más pecadores que yo y por lo tanto se merecen lo que les está pasando. En el Evangelio de Lucas capítulo 13 dice lo siguiente, versículos del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Entonces, hermanos, la verdad es que todos somos culpables delante de Dios. Todos merecemos la condenación eterna. Todos merecemos que la ira de Dios caiga sobre nosotros porque ninguno de nosotros somos capaces de estar al nivel de santidad que Dios nos requiere en su santa ley, en la ley moral. Ninguno de nosotros cumple a cabalidad la ley moral, los 10 mandamientos. Nadie. Entonces, todos, bajo esa premisa, todos mereceríamos ser castigados por Dios, todos mereceríamos que nos pasen cosas malas, todos mereceríamos las desgracias. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué a algunas personas les pasan más desgracias que a otras? ¿Por qué algunas personas tienen, pareciera que estuvieran marcadas de alguna forma y tienen, entre comillas, más mala suerte que otras? Bueno, nosotros no tenemos que especular que detrás de eso hay algún castigo divino o hay alguna especie de maldición generacional o hay alguna especie de situación que los haga ser más proclives a sufrir calamidades. Lo que dice el Señor es de que todos los que forman parte de Jerusalén tenían la misma maldad. Todos somos totalmente depravados, así nacemos, depravados. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que es por misericordia de Dios que nosotros hemos conocido el Evangelio y ahora hemos sido adoptados, hechos hijos de Dios, por reconocer a Cristo Jesús como el Mesías, el que tenía que venir para rescatarnos del pecado. Entonces, nadie por sí mismo es digno. Y aquellas personas que están sufriendo no es que se lo merezcan solo ellos, porque todos lo merecen. Entonces, no es que ellos se lo merecen, todos, y tú y yo también lo mereceríamos.
Ahora, alguien podría decir, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite estas calamidades, estas desgracias? ¿Acaso Dios no está en control de todo? Sí, efectivamente. Dios está en control de todo lo que ocurre en el mundo y Dios permite que ocurran estas maldades, Dios permite que ocurran estas desgracias. Ahora, ¿por qué lo permite? Bueno, porque hay un bien aún más grande al cual nosotros vamos, hacia el cual nosotros vamos. Y estas desgracias forman parte del plan de Dios. Quizá nosotros no podemos, desde este lado de la eternidad, nosotros no podemos saber a ciencia cierta por qué ocurren por qué Dios permite ciertas cosas. A nosotros solamente se nos permite escudriñar las cosas que nos han sido reveladas a través de la palabra de Dios. No podemos entrar en la mente de Dios para poder descifrar exactamente la voluntad de Dios. Solamente nos podemos ceñir a lo que dice su voluntad revelada. Hay cosas que nosotros no sabemos. Dios es infinitamente más sabio y más justo que nosotros. Y todas estas cosas que ocurren forman parte de un plan divino. Así que las calamidades que le ocurran a otros, no debemos decir que es porque se las merecen. Forma parte de todo de un plan divino. Si a mí me ocurre una calamidad, no tengo que sentirme una víctima. No tengo que reclamarle a Dios. Ni tampoco tengo que decirle si estoy cumpliendo o trato de cumplir con las normas de la santa ley de Dios. Trato de crecer en santidad, pero aún así me pasan cosas malas. Entonces Dios es malo, Dios es injusto conmigo. Hay personas que se han retirado de las iglesias porque ellos pensaban de que yendo a la iglesia todo les iba a ir bien. Cuando se dieron cuenta que las cosas no son así y que por el contrario, a veces incluso materialmente hablando o en su salud, las cosas les iban peor que antes de llegar a la iglesia, entonces dejaron de asistir a la iglesia. Porque tenían esa mentalidad, voy a estar cerca de Dios para que Dios me bendiga. Materialmente hablando. No, eso no es lo que el Señor enseña. Eso no es lo que la palabra enseña. La palabra nos dice de que Él hace llover sobre justos e injustos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Hay bendiciones materiales para las personas que guardan su palabra, pero también Dios permite que personas que son rebeldes a su palabra, personas que son blasfemas, también sean bendecidas materialmente. Entonces, si tú estás buscando a Dios por querer bendición material, realmente no estás actuando correctamente, no estás actuando de manera inteligente. Mejor te sería que no lo sigas, porque ciertamente te vas a desilusionar. Y al final vas a terminar renegando contra Dios, como lo hacen algunas personas. No hay nadie que merezca en sí mismo que algo bueno le pase. Todo es por gracia y misericordia de Dios. Y por otro lado, cuando le pasen calamidades a alguien, no digamos, es porque se lo merecen, porque yo también me lo merezco. Y tú también te lo mereces. Entonces, es parte del plan de Dios, simplemente. Que no lo sabemos a ciencia cierta, pero que debemos confiar en su justicia y en su santidad. Bien, hermanos, esto que nos sirva cuando escuchamos de enfermedades, de guerras, de un montón de situaciones. En el COVID había gente cuando recién empezó el COVID y el COVID atacaba principalmente fuerte en Europa y en Norteamérica, había gente que decía, ya ven, eso es castigo de Dios porque estas poblaciones han aceptado tal y tal cosa que va en contra de la voluntad de Dios.
Obviamente, cuando el COVID llegó con fuerza a Hispanoamérica, una sociedad en promedio mucho más conservadora, ¿qué tenían que decir allí? Su argumento quedó por los suelos, porque no solamente el COVID atacó a Europa y Norteamérica. Entonces somos muy próximos, somos muy rápidos a decir que tal o cual cosa ocurre como un castigo de Dios y por lo tanto esa gente se lo merece. Bueno, todos merecemos. Bajo esa premisa, todos merecemos que nos pasen cosas malas, porque todos, absolutamente todos, estamos bajo ira de Dios, porque no nos hemos quedado cortos del estándar que Él nos pide. Y por eso es que la única solución es que nos acerquemos a Cristo para que Él nos haga formar parte de la familia de Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en otro video.